Evangelio del 21 de marzo 2013, Juan 8, 51-59. En verdad os digo, si alguno guarda mi palabra no verá la muerte jamás. Le dijeron los judíos, ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió, y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra no probará la muerte jamás. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes a ti mismo? Jesús respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Y sin embargo no le conocéis, yo sí que le conozco, y si dijera que no le conozco sería un mentiroso como vosotros. Pero yo le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les respondió, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí estamos justamente viendo esta circunstancia, este contraste, este choque entre la racionalidad, la razón pura de estos hombres judíos y la presencia de Dios. Veamos primero la escena desde la parte humana para entender que probablemente muchos de nosotros hubiéramos hecho lo mismo que los judíos. El Señor está diciendo una verdad de fe, una verdad sobrenatural. Si alguno guarda mi palabra no verá la muerte jamás. Sin embargo, los judíos escuchan esa palabra y dicen, pues tienes un demonio, estás loco. Abraham murió y también los profetas. Y tú estás diciendo algo que si uno guarda tu palabra, no va a morir. Y le preguntan, ¿acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, que ya murió? ¿Por quién te tienes a ti mismo? Jesús contesta otra vez hablando del cielo y de Dios. Si me glorificara, mi gloria no valdría, pero el Padre me glorifica. Y ese Padre es de quien ustedes dicen es nuestro Dios, pero no le conocen. Y luego dice algo más. Pero yo sí le conozco y guardo su palabra. Su padre Abraham se regocijó pensando cuando me vieron mi día y lo vio y se alegró. Para los judíos, humanamente, racionalmente, eso es una cosa que realmente no puede caber en la razón. Le preguntan, Jesús era un hombre joven, de 31 o 32 años. Por eso le preguntan, todavía no tienes ni 50 años y ¿cómo has visto a Abraham? Para entonces, Abraham había vivido hacía 1800 años antes. Después el Señor vuelve a contestar con otra cosa, afirmando, antes de que Abraham fuera, yo soy. Y ya no soportan los judíos. Agarran piedras para apedrearlo. Pero Jesús se oculta y sale del templo, es decir, no le pueden hacer nada. Podríamos imaginarnos cualquiera de nosotros si un hombre común y corriente nos dijera algo así, ¿vale? Pues simplemente le íbamos a pensar que estaba loco, que está enfermo, que tiene un demonio, como pensaron estos. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué no alcanzan a entender si tienen al propio Dios junto a ellos? El problema es la mediación de la fe. Ahí es en donde está el problema. Porque la razón no alcanza a Dios de ninguna forma. La razón, como en la filosofía, como en las matemáticas, como en la física, nos muestra los vestigios de Dios, pero no nos puede mostrar a Dios. Por eso es imposible llegar desde la razón como los judíos que hubieran querido ver a un anciano de muchos años para pensar que efectivamente tenía 900 o 1000 años y que ya había visto a Abraham. No podían pensar en un hombre joven que dijera que no iba a morir. Y sobre todo ellos pensaron justamente que cuando muriera Jesús en la cruz como murió, pues se iba a acabar todo, pero no sabían justamente de la resurrección. Cristo nos dice claramente quién es, pero estos judíos y cualquiera de nosotros, aún estando enfrente del Señor, no lo podían ver porque les faltaba la fe. La fe es indispensable. Esa fe justamente de Abraham.
Abraham es hecho padre de un pueblo numeroso justamente porque le cree a Dios. Recordemos que en Génesis Abraham escucha a Dios que lo llama de su tienda y dice, sal, cuenta las estrellas, así de grande será tu descendencia. Y luego le dice, ponte en camino. Y Abraham deja todo para seguir al Señor, lo escucha. Y esa fe es justamente la que se le va a considerar en la alianza, la fe de Abraham. Si nosotros comenzamos a ver otra vez la escena ahora con fe, nos vamos a dar cuenta de lo más importante. Dice, si alguno guarda mi palabra no verá la muerte jamás. Es decir, no morirá para siempre. Si escuchamos eso de Dios, pues tenemos que creerle. Pero aparte nos va diciendo varias cosas. A la pregunta, ¿eres tú más grande que nuestro padre Abraham y los profetas? La respuesta es obvia, porque si estamos delante de Dios, claro que no solamente es más grande que Abraham y los profetas, sino que Moisés y todo el mundo y el universo. Dios es mucho mayor que eso. Y nos contesta de una manera tan sencilla que no alcanzamos a verla sino con la fe. Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada, pero mi Padre es quien me glorifica. ¿Y cómo sabemos que realmente lo glorificó? Lo glorificó como él mismo nos dijo, a través de las obras, de los milagros que él hacía, de los signos, pero de una manera maravillosa, inefable, lo ha glorificado en su resurrección, porque nuestra iglesia se ha fundado en un muerto, en una persona muerta en la cruz, que ha sido resucitado y visto por muchos cientos de personas, visto en su carne, pero después también conocido en el Espíritu, en verdad. Ustedes no conocen a mi Padre que dicen que es su Dios, pero yo sí lo conozco. Dice, Abraham se regocijó pensando en verme. Y cuando le vuelven a preguntar, no tiene 50 años, le están preguntando por su origen. Y Jesús contesta otra vez de su origen. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Mucho antes, antes del inicio del mundo, antes del inicio del universo, el Hijo es el Verbo en el Padre, en la Santísima Trinidad. Como decimos en el credo, engendrado, no creado, antes de todos los tiempos. Por eso puede él decir tranquilamente yo soy, antes, mucho tiempo antes que Abraham. La respuesta de estos es tremenda, toman piedras para lapidarlo. Y la respuesta del Señor también es tremenda, se ocultó y salió del templo. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros rechazamos al Hijo de Dios, rechazamos a Dios mismo. Dice San Juan Crisóstomo, nadie puede honrar al Padre sin honrar al Hijo. Nadie puede tener al Padre si no tiene al Hijo. Y es cierto. Y ese salió del templo. Cuando nosotros rechazamos a Jesús, se aleja de nosotros. Cuando nosotros queremos forzarlo, queremos entrar en una discusión con Él, Él trata amorosamente de explicarnos. Pero si tenemos la mente cerrada, precisamente por la falta de fe y por el exceso de soberbia en nuestra inteligencia, no nos podemos acercar al Señor. Y en ello nos va la vida. Solamente dos cosas más, muy importantes. La primera que dice, yo soy, es decir, soy Dios. Y la segunda, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Eso es lo que más nos importa, hermanos, llegar a la vida eterna. Mientras vamos de camino en esta cuaresma, pidamos a Dios que nos conceda aumentar nuestra fe, que nos aumente la fe para poder mirar a nuestro Señor Jesucristo con ojos de fe y acompañarlo justamente en este trido pascual, empezando por su pasión, su muerte y sobre todo su resurrección. Que Dios nos conceda su Santo Espíritu de amor y que nos lleve hasta donde Él. Se lo pedimos por las manos y también la intercesión de María de Guadalupe, nuestra Madre y Madre de Cristo. Dios les bendiga, hermanos.